pero que no quieren entenderse. Ojo en Estados Unidos con lo que está sucediendo con Hersh, con Seymour Hersh, y ese movimiento sobre que fue el propio Estados Unidos el que supuestamente habría volado Nord Stream. Porque los republicanos durante el fin de semana han empezado a mover, a agitar la opción del impeachment. ¿Se imaginan? Un movimiento en el que Joe Biden no terminara como presidente de los Estados Unidos 2023. Pues es lo que están planteando ahora mismo los republicanos. Van a intentar analizar e investigar si realmente Biden puso en peligro a la nación norteamericana, Estados Unidos, haciendo una voladura controlada de Nord Stream, como dice Seymour Hersh, premio Pulitzer, en su última investigación, que ya conocen y que ha dado titulares por todos los lados. Si fuera así, los republicanos dicen que llegan hasta las últimas consecuencias para el impeachment de Joe Biden. Porque Joe Biden no tendría en ese momento la capacitación dada por el Congreso y el Senado de poder ordenar una voladura como la de Nord Stream. Ojo al movimiento de impeachment, que no es que gane fuerza, es que está ahora mismo como Fernando Alonso en sus mejores momentos, yendo a toda velocidad hacia la meta, yendo a toda velocidad hacia el impeachment. Un exfuncionario de la embajada ucraniana durante la administración Obama, Andriy Talichenko, se ha sentado del otro lado de la mesa para hablar con medios rusos sobre su experiencia trabajando con el gobierno de Estados Unidos, lo que vio adentro y las razones por las que se volvió tan incómodo a Washington, causando su expulsión del país. Los temas narrados por Talichenko explican muy bien por qué los políticos de Estados Unidos le temen. Y es que fue de las primeras voces en denunciar la corrupción de Hunter Biden, tema que tomó en la entrevista junto a otro más importante, el cómo fue que la administración de Obama, donde Joe Biden era vicepresidente, saboteó la autonomía de Ucrania para servir a los intereses de Washington. Andriy Talichenko se ha sentado con medios rusos para hablar de una reciente audiencia en el Congreso de Estados Unidos en la cual expuso temas que le tocaron vivir en su periodo como funcionario ucraniano. La censura del portátil de Hunter Biden y el secuestro de los poderes de Ucrania por parte de Washington. Tengo prohibido viajar a Estados Unidos, tengo prohibido trabajar con cualquier banco o cualquier empresa extranjera, así que básicamente no solo tengo prohibido viajar sino también mi futuro. Así dijo a los medios rusos el ex diplomático ucraniano Talichenko. Talichenko, entonces funcionario de la Embajada de Ucrania, entró en la mira de las autoridades estadounidenses en septiembre de 2020. Su visado fue revocado como parte de un esfuerzo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para sancionar a los denunciantes ucranianos que trabajan con Rudy Giuliani, abogado del expresidente estadounidense Donald Trump. Según la prensa, Talichenko acompañó a Giuliani en su viaje de 2019 a Kiev, donde el abogado se reunió con antiguos funcionarios ucranianos para reforzar el argumento de los republicanos de que no hubo quid pro quo en la llamada telefónica del presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. La acusación de quid pro quo, que fue encabezada por los demócratas en la Cámara de Representantes para destituir a Trump, el primer juicio político contra Trump, comenzó el 18 de diciembre de 2019 y concluyó con su absolución el 5 de febrero de 2020. Además, el exalcalde de Nueva York trató de excavar hasta el fondo los vínculos que tiene la familia Biden con los oligarcas ucranianos y en particular en el empeño de Biden de despedir al entonces fiscal general Viktor Shokin, quien investigó a la empresa energética ucraniana Burisma, la que había contratado a Hunter Biden y pagaba su generoso sueldo. Giuliani argumentó en su momento que Biden torció el brazo al entonces expresidente ucraniano Petro Poroshenko para que despidiera a Shokin, amenazándole con retener $1.000 millones en ayudas a Ucrania. Talichenko desempeñó un papel importante en la investigación liderada por los republicanos en el Senado sobre Ucrania y los Biden. El entonces presidente de Seguridad Nacional del Senado, Ron Johnson, citó las investigaciones de Talichenko en 2020. Antes de eso, el nombre de Talichenko también apareció en la prensa general estadounidense en 2017. En ese momento habló a los medios sobre los esfuerzos de funcionarios ucranianos para socavar la campaña de Trump en 2016.
Teryenko reveló que mientras trabajaba en la embajada de Ucrania en Washington durante la temporada de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, se le acercó Oksana Shuliar, una asistente del embajador ucraniano, y le dijo que si tenía algo sucio sobre Trump, debía ponerse en contacto con Alexandra Chalupa, una operativa del Comité Nacional Demócrata. Además, en sus entrevistas anteriores, Teryenko también dijo que fuentes de confianza en Kiev le habían revelado que les habían pagado para escribir historias salaces sobre Trump para Christopher Steele, un ex agente del MI6 convertido en investigador privado que a su vez fue contratado por el Partido Demócrata para desenterrar trapos sucios incriminatorios sobre Trump. Al parecer, Teryenko sabía lo suficiente como para que el establishment estadounidense entrara en pánico e intentara sancionar con el pretexto de estar implicado en una red de influencia extranjera vinculada a Rusia. Y lo más grave es que, según Teryenko, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y los funcionarios de Obama interfirieron profundamente en los asuntos de Ucrania y en muchos aspectos abusaron de la independencia y la soberanía de la nación. Básicamente nos decían a quién contratar o a quién despedir, cómo trabajar y cómo llevar a cabo investigaciones. Así afirmó, refiriéndose a las presiones de los funcionarios de la administración Obama y a la creación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, respaldada por agencias federales estadounidenses. Las reformas que Estados Unidos impuso en Ucrania básicamente destruyeron nuestro gobierno, así dijo, añadiendo que estas reformas, junto con el endeudamiento de Ucrania, hicieron que la nación quedara impotente, con su gobierno completamente bajo dominio extranjero. Así que esto es solo un gran ejemplo de cómo Estados Unidos está trabajando en el extranjero contra lo que luchó. Luché para que mi país fuera un país poderoso, no un país impotente. El exfuncionario señaló que el objetivo de Estados Unidos en ese momento era el de debilitar su nación deliberadamente para utilizarla después. El denunciante ucraniano también recordó una reunión celebrada en enero de 2016 en la Casa Blanca que reunió a algunos de los principales fiscales e investigadores de la corrupción de Ucrania, así como a miembros del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia de Investigación Secreta estadounidense, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia del expresidente Obama. Aunque se suponía que el orden del día de la reunión era la formación y la coordinación, en realidad los funcionarios estadounidenses y ucranianos hablaron de la familia del vicepresidente Joe Biden y de grupos de presión estadounidenses estrechamente relacionados con la campaña de Trump, que supuestamente también trabajaban para el partido de las regiones de Ucrania. La entrevista del ex diplomático con los medios rusos se produjo después de que ex ejecutivos de Twitter comparecieron ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 8 de febrero, insistiendo en que no había ninguna conspiración en la empresa contra las voces conservadoras mientras discutían la supresión de la red de medios sociales de la historia del portátil de Hunter Biden del New York Post. Sin embargo, los artículos de Twitter de Elon Musk, analizados por Matt Taibbi y otros periodistas de investigación estadounidenses, indicaron que había habido cierta connivencia entre Twitter y las agencias federales, dando la razón al ex diplomático en sus investigaciones. Teryenko destacó que se alegró de facilitar información relacionada a los Biden y la colusión Ucrania-Partido Demócrata a los investigadores republicanos del Congreso hace varios años y expresó su esperanza en el caso después de que el Partido Republicano obtuviera la mayoría en la Cámara de Representantes. Los legisladores republicanos estadounidenses iniciaron una plétora de investigaciones sobre el presidente Joe Biden y su familia, empezando por la catastrófica retirada de Afganistán en 2021 y rematando con las presuntas tramas de tráfico de influencias de Hunter y los documentos clasificados de Biden. Los miembros de la familia Biden tienen un patrón de tráfico de influencias en los niveles más altos del gobierno para enriquecerse, a menudo en detrimento de los intereses de Estados Unidos. Nos comprometemos a seguir el rastro del dinero de la familia Biden y a ofrecer respuestas al pueblo estadounidense. Así se lee en la página web del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Los humoristas rusos Vladimir Kuznetsov y Alexei Stolianov, haciéndose pasar por el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, le hicieron una travesura a la ex canciller alemana Angela Merkel, que confirmó una vez más que Occidente juega con las cartas marcadas.
La experimentada política cayó en la trampa y admitió por segunda vez consecutiva que Europa planteó los famosos acuerdos de Minsk no como una mesa de diálogo, sino como un engaño para distraer a Rusia y hacer que Ucrania se vaya armando más y más. Los detalles. Angela Merkel fue víctima de una audaz broma que reveló la conducta de Occidente y el por qué Rusia ha decidido definitivamente poner fin a la hegemonía de Washington, mostrando a su vez gran indignación por las ejecutorias de sus homólogos estadounidenses y europeos. Los humoristas rusos Vladimir Kuznetsov y Alexei Stoyanov, fingiendo ser Petro Poroshenko, engañaron a Merkel y le arrancaron la confesión sobre los fines reales de sus reuniones con los dirigentes rusos. Los dos son expertos en engañar a políticos o personalidades de la fama con el objetivo de sacarles confesiones comprometedoras. Merkel cayó en su trampa y admitió que los famosos acuerdos de Minsk, hechos supuestamente para encontrar un balance entre Rusia y Ucrania, fueron planteados solo para que Ucrania se arme hasta los dientes. Ese tiempo le permitió a Kiev poder reaccionar de otra manera, como lo hemos visto, recordó la dirigente alemana. En la conversación con Vladimir Kuznetsov y Alexei Stoyanov, mejor conocidos como Boban y Lexus, la ex canciller ratificó que Europa mantiene un compromiso con Kiev desde 2014, y ese compromiso es contener a Rusia por encima de cualquier acuerdo transitorio, incluyendo los acuerdos de Minsk. En teoría, los acuerdos de Minsk, bajo el paraguas del llamado formato de Normandía, que incluía a Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, con la veeduría de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, establecieron en el año 2014 mínimos mecanismos de actuación, los cuales Merkel insistió que Occidente no quería cumplir. Dentro de los acuerdos, se estableció una hoja de ruta que permitía una mayor autonomía de las regiones orientales de Ucrania, con el compromiso de Occidente de detener la integración de Kiev a la OTAN y establecer la neutralidad estratégica del país. Merkel dijo que era necesario armar a Ucrania para detener las pretensiones del presidente de Rusia. Simplemente creo que los acuerdos de Minsk le dieron a Ucrania más tiempo entre los años 2014 y 2021 para desarrollarse más, así expresó Merkel. Tras esto, añadió que en la actualidad Kiev tiene mecanismos más veloces para responder a Rusia y todo gracias al tiempo ganado por los políticos. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, recordó que las palabras de Merkel certifican claramente que Occidente ha engañado a Rusia. Tras bastidores, han asusado a las autoridades de Kiev con un amplio apoyo logístico, económico y político para contener a Moscú. Cabe destacar que Merkel ya había dicho parte de esto en diciembre. Otro que también lo había admitido fue el expresidente francés François Hollande, quien afirmó que todo había sido una comedia preparada de antemano para mantener a Moscú dando vueltas en un acuerdo vacío de contenido real, mientras la OTAN hacía el trabajo de topo en Ucrania. En el Kremlin echaron entendiblemente el grito al cielo. Luego de más de una década de intentar establecer un equilibrio estable con Occidente y de un sinfín de reuniones y promesas, descaradamente los dirigentes occidentales dinamitaron la base de las conversaciones, a saber, el acuerdo de Minsk. China plantea una serie de puntos para alcanzar la paz esta mañana que acaba de dejar en fuera de juego sobre todo a Borrell, sobre todo a Europa, que está diciendo que la paz solo llegará cuando Europa inicie el acercamiento y ese proceso de paz. Acaba de quedar Europa fuera de juego en la pasada madrugada al decir que todavía no es el momento y poniendo China esta madrugada, lo vamos a ver enseguida, los puntos clave para poder alcanzar la paz.